Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas da una actualización de Junto pa Progreso. Aerolíneas Argentinas lanza su vuelo directo para Aruba. Liberación de algunos presos políticos en Venezuela. Esto fue lo que hablaron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Isaí Lavadié realiza acción benéfica en Panamá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía de Primera Plana. Esperamos que haya tenido un excelente viernes y que tengan un excelente fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el departamento de Dimas, pues su directora recientemente estuvo conversando y habló sobre lo que ha sido el proyecto conocido como Junto pa Progreso, en los cuales el trayecto 1 y 4 finalizó el pasado mes de diciembre. Sin embargo, según lo que ha explicado, la convocatoria tuvo un excelente resultado. Recientemente, el departamento de Dimas hizo un análisis de lo que fue el proyecto conocido como Junto pa Progreso, que finalizó el pasado 31 de diciembre del 2025, al menos los trayectos 1 y 4. Según lo que expresaron, la satisfacción con estos trayectos realizados durante el final del año pasado. Hasta la fecha se han procesado los trayectos 1, 2, 3 y 4, destacando que los trayectos 1 y 4 concluyeron a finales del mes pasado. Según informó la directora de este departamento, la señora Katy Pasquel, la cantidad de aplicaciones recibidas superó las proyecciones iniciales del proyecto. Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra gestionando los trámites de permisos que aún están pendientes, los cuales se están comunicando directamente con los solicitantes a través de un correo electrónico. Por este mismo medio, los solicitantes recibirán su orden de pago, la cual podrá ser cancelada en el kiosco de Dimas mediante Bill Payment desde la aplicación bancaria correspondiente o a través de una transferencia. Una vez confirmado el pago, el sistema continúa automáticamente con el proceso pendiente. Hasta el momento, el 85% de las solicitudes han sido procesadas y cuentan con una respuesta, ya sea positiva o negativa, o mediante la emisión de un VTA. El 15% restante, correspondiente a las solicitudes realizadas en el 2025, se encuentran en etapa final de su procesamiento. También Dimas reconoce que algunos trámites han superado las 10 semanas de duración y solicita paciencia a los solicitantes, recomendándoles mantenerse siempre atentos a su correo electrónico. Dimas recuerda que al recibir un VTA, los solicitantes deben procesar con los chequeos médicos correspondientes y una vez recibidos los resultados médicos, el sistema enviará automáticamente el permiso final. El día de ayer fue un día sumamente importante, pues estuvimos en la ceremonia del vuelo inaugural de Aerolíneas Argentinas desde Argentina para Aruba de forma directa. Allí, junto con los distintos socios de la industria, entre ellos el ministro de Turismo, el señor Wendrik Cecilia, indicó la importancia no solamente de extendernos a nivel turístico, pero también de la importancia de que podamos darle a nuestros turistas una isla de calidad como Aruba. Estamos muy contentos. Hoy anunciamos el lanzamiento de una aerolínea nueva, que es Aerolíneas Argentinas, creando esa conexión aérea entre Argentina y Aruba. Es un momento muy histórico porque primera vez una aerolínea va a conectarse a través de 3 aeropuertos con Aruba, de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, y seguramente ese es un trabajo, un esfuerzo en equipo. El equipo de turismo de Aruba, consistiendo del Ministerio del Turismo, de Aruba Airport Authority, de la Autoridad de Turismo de Aruba, es un esfuerzo colectivo para poder realizar este logro. Hemos enfocado en la estrategia de diversificación, no solamente dependiendo de un mercado, pero dependiendo de otros mercados más cerca de nosotros, que es el mercado de Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, son mercados muy importantes por el turismo de Aruba, y hemos escogido también a través de nuestro esfuerzo de mercadeo para crear esa motivación en esos turistas
en sus viajeros argentinos con la capacidad de invertir aquí en nuestra economía para venir a Aruba. Y con el primer vuelo ya vemos el demanda, el interés, el motivación, porque Aruba es un producto fuerte. Aruba tiene todos los requisitos, todas las capacidades para ser esta destinación en Caribe más cotizado, más deseado, y lo hemos probado aquí con el primer vuelo, que el primer vuelo fue full, completamente ocupado desde Argentina a Aruba, y esperamos también que ese tren va a continuar también en los próximos meses. Así también vemos que el manejo de turismo de Aruba, el manejo de diversificar, estrategia de diversificación está funcionando, porque tenemos conectividad aérea con Argentina, creamos esa demanda desde Argentina, y ese turista también es el perfil de turismo que queremos aquí en la isla. Y quiero felicitar también a la comunidad de Aruba, porque cualquier logro en su turismo tiene su impacto económico, social, financiero directamente para nuestra comunidad, pero también felicitando a todos los profesionales, asociaciones de turismo, a todos los profesionales que han hecho esto posible, y es un bonito momento para lanzar esta aerolínea nueva que es Aerolíneas Argentinas. Y es que sabemos que seguir diversificando nuestro turismo es uno de los principales pilares que tiene la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Según lo que indicó la señora Joen Arens, la ejecutiva de desarrollos de negocios de la aviación, explicó que para ellos no solo se trata de una nueva ruta que llega al portafolio que ellos tienen a nivel actual, pero que también demuestra el trabajo para poder fortificar nuestra isla en diferentes destinos. Sí, muchas gracias. Sí, hoy es un día muy de celebración porque tenemos una aerolínea más. Contamos con casi 26 aerolíneas en el portafolio de Aruba. Y sí, hoy estamos celebrando que estamos conectando Aruba con el mercado argentina. Tienen vuelos 5 veces a la semana, conectando el mercado en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Yo creo que fue un trabajo en equipo con la autoridad de turismo, con el ministerio, con las aerolíneas, todas las autoridades del civil también. Logramos esto, fue una conversación de mucho tiempo para lograr este proyecto. Y es que la popularidad que cuenta nuestra hermosa isla de Aruba en la región es muy grande. Por ejemplo, según lo que nos indicó la señora Ronela Cruz, la CEO de la Oficina de Turismo, Aruba se ha posicionado como la isla número 1 en el Caribe, por ejemplo, para los turistas que vienen desde Argentina, que su promedio es entre 8 y 9 noches que se quedan en Aruba. Seguramente es un trabajo de muchos años. Creo que mi primera visita fue, no sé, aproximadamente 2011, 2012 en Aerolíneas Argentinas. Pues hemos continuado con los esfuerzos para así poder celebrar hoy un logro muy importante. El mercado es un mercado que por 30 años más o menos, Aruba ya se está posicionando y promocionando en este mercado. Y es un mercado muy importante, económicamente, entre otros. ¿Y por qué digo esto? Porque los argentinos gastan diferente en la isla, hacen muchas actividades, también negocio del segmento de retail, también beneficia mucho de este mercado. Es un mercado también que su hospedaje es promedio más alto, más alto que el promedio para Aruba, quedan más o menos 8 a 9 noches en Aruba, pues por diferentes motivos. Este mercado es uno que hemos priorizado y anticipamos con lo que vemos ya este año y con la demanda y grado de ocupación, entre otros también en este vuelo, anticipamos que este mercado va a continuar creciendo fuera de lo que ya vimos en 2025, que es un crecimiento de 155% hasta noviembre del 2025 comparado con el mismo periodo en 2024. Pues muy contentos, muy agradecidos de poder celebrar hoy un logro muy importante para la isla de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien anunció en una ocasión que ellos iban a dejar en libertad, bajo supuesta declaración de paz, a distintos presos políticos que se encontraban privados de la libertad. A continuación, Beatriz Adrián nos tiene el informe.
Hace pocos minutos el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó la liberación de un número importante de presos políticos en Venezuela, incluidas personas de nacionalidad extranjera. Esto lo anunció durante la instalación del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, en donde Jorge Rodríguez expresó que todo se trata de un gesto de paz que busca la continuidad pacífica de la vida del país, que ahora está en búsqueda de la prosperidad. Todo esto ocurre cuando han transcurrido apenas 5 días de la operación militar estadounidense llevada a cabo en territorio venezolano, que terminó en la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Al mismo tiempo, recientemente también el presidente estadounidense Donald Trump habría dado declaraciones con respecto a este tema, y recordemos que muchas organizaciones de defensa de derechos humanos desde hace años reclamaban la liberación de estas personas detenidas por motivaciones políticas. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Cambiando de tema, pues hablando también de lo que ha sido Donald Trump con su presencia en Latinoamérica, el día de ayer fue importante, pues por primera vez el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo un acercamiento telefónico con su homólogo Donald Trump. Pero ¿de qué hablaron y qué viene para Colombia? A continuación. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Nuevos detalles que se conocen de esta noticia que ha sido portada en los medios en el mundo. La primera comunicación directa que tiene el presidente colombiano con el presidente de los Estados Unidos. Han revelado portavoces de la Casa de Nariño, del gobierno de Gustavo Petro, que esta llamada se dio sobre las 5 de la tarde hora Colombia, minutos antes de que el presidente Petro se levantara en una tarima en la plaza pública principal en la capital del país para hablarle a los colombianos en una manifestación convocada en contra de las medidas y las amenazas lanzadas por el presidente Trump días atrás. Han dicho que esa conversación fue por alrededor de 1 hora, una conversación empática y respetuosa. Ha dicho el presidente Petro que tuvo aproximadamente 1 hora para poder hablarle de 2 temas al presidente Trump. Por un lado, la lucha contra el narcotráfico, en donde dice Petro que le ha dicho al presidente de los Estados Unidos que ha sido engañado por políticos colombianos que lo han llevado a llevarse una imagen errónea de él. Y por otro lado, la situación en Venezuela fue otro de los temas que trataron en esa llamada, en donde dice el presidente Petro que le ha dicho o le ha manifestado que la operación militar de captura contra Maduro fue ilegal y que todo lo que ocurre en Venezuela afecta o repercute en Colombia, diciendo el presidente Petro que si hay guerra en ese país, hay guerra también en Colombia. Sin embargo, la conversación fue tan positiva que resultó en una invitación del presidente Trump a la Casa Blanca para continuar esta conversación. Ha dicho el presidente Petro que si no hay diálogo habrá guerra y que por eso aceptó esta invitación, de la cual todavía no se ha concretado una fecha, pero por supuesto es una nueva página en medio de esas tensiones de varios meses que ya se llevaba entre ambos países en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Sobrevivientes del bombardeo reciente de los Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero cuentan su historia y lo que vivieron en ese momento cuando escucharon los misiles y las ráfagas. Ellos, a través de las cámaras, mostraron cómo quedaron sus edificaciones. Así captó esta cámara de seguridad el impresionante momento en el que un misil de Estados Unidos cayó a muy pocos metros de estas casas. Ventanas y paredes se destruyeron en la casa de la señora Elena, de 78 años, quien se despertó con el estruendo. El misil cayó ahí, no me degollé de casualidad. ¿Por qué? Cuénteme. Porque resulta que la cama, yo tengo un ventanal atrás de la cama,
y el vidrio se reventó. Pero como tenía una cortina, la cortina como que aguantó un poco que no me cayeran encima los vidrios. Pero no fue la única. Estas casas bifamiliares quedaron unidas cuando se derrumbó la pared que las separaba en esta urbanización del este de Caracas. Vemos a los lados y todo lo que era puertas, marcos, vidrios, ventanas de la casa estaban en el piso completamente destruidas. No nos imaginamos nunca que un misil podía proyectar aquí cerca. Al menos 6 viviendas sufrieron daños importantes en su estructura. Afortunadamente no hubo heridos, pero psicológicamente tardarán en sanar. Yo lo que hice fue rezar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y todo el tiempo aferrada a esa oración. ¿Todavía tiene miedo? Sí. Sí, porque uno no sabe qué va a pasar. Tenemos mucho miedo, ansiedad, mi mamá está muy mal, de nervios, de todo. Esta joven mostró los restos de un misil que quedaron dispersos por todo el lugar. Pesa muchísimo. Eso fueron los que impactaron como las paredes. Hoy una cuadrilla de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos de recolección de escombros y apoyo logístico para reconstruir las viviendas. A pesar de los graves daños al ventanal que estaba al lado de esta pared, el Cristo y el rosario que estaban colgados no sufrieron ningún daño. Y es que, como sabemos, la gran mayoría de venezolanos se sienten muy contentos de lo que ha hecho los Estados Unidos al llegar a Venezuela y de esta manera tomar el control, deteniendo a Nicolás Maduro. Sin embargo, también hay una parte de la población que no está de acuerdo con el actuar de los Estados Unidos. Las cifras de las personas que fueron asesinadas con el bombardeo estadounidense en varios puntos de Venezuela aumentaron a 80. En la parroquia Katia Lamar, un edificio de 18 apartamentos fue impactado por misiles. Luis guarda en su teléfono la imagen del misil que explotó dentro del apartamento. Ese momento fue desesperante. Yo era el único que estaba despierto en la casa y cuando yo me levanto, que lo primero que veo es el poco de humo que viene arriba de mí. Ellas se empezaron a desesperar, los perros. Cuando yo salgo, que veo que las dos partes estamos tapiados, no podíamos cómo salir. Tuvimos que quitar unos escombros, salimos por un huequito, tuvimos que pedir auxilio. Ellos son unos crueles, unos asesinos. Ellos buscaron matar a nuestro pueblo. Ahí no hubo equivocación, porque ellos tienen precisión de sus radares y todo. Ellos buscaron decir a la población, al pueblo venezolano, sembrarle miedo, diciéndole que también van contra el pueblo venezolano. Y que esos misiles no distinguen ideologías políticas, ni condiciones sociales, ni religiosas. A todos por igual, ¿ven? Jesús Linares es bombero profesional. Pudo ayudar a algunas de sus vecinas afectadas. Porque no es posible de que estemos acabando con vida de seres inocentes que no tienen nada que ver cuando existen los problemas y todo se puede resolver a través del diálogo. El gobernador de La Guaira también presenció la caída de misiles en esa región, compartió su experiencia con otros supervivientes y habilitó la atención integral para todos. Este mensaje no solo a los venezolanos, al mundo entero, que quienes se creen amos del mundo, bueno, pueden bombardear donde les da la gana, como lo hicieron en Gaza, con decenas de miles de fallecidos y bombardearon hospitales, escuelas. Igualmente, pues, lo hicieron en esta oportunidad en Venezuela. Nosotros, bueno, nos ponemos en presencia de Dios Todopoderoso y nos mantendremos en las calles siempre junto al pueblo denunciando este hecho hasta lograr la liberación de nuestro presidente secuestrado. Tienen secuestrado al preso político Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los supervivientes se reunieron en una asamblea en plena calle frente al edificio atacado con vecinos, líderes políticos y autoridades nacionales y locales. Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA, también ellos han indicado que han comenzado las negociaciones con los Estados Unidos para lo que trata el petróleo. Beatriz Adrián nos tiene los detalles. Porque Petróleos de Venezuela acaba de informar que está en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo. En un comunicado que acaba de emitir PDVSA, dice que Petróleos de Venezuela informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Dice además este comunicado que el proceso se desarrolla bajo el esquema
similar a las negociaciones vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficios para ambas partes. Con esto, PDVSA responde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en su red social dijo que PDVSA debía entregarle 50 millones de barriles de petróleo. Analistas han observado que esto se podía producir en un plazo de 2 meses, pues la producción está alrededor de los 900.000 barriles de petróleo diarios, o sea, no llega ni al 1.000.000 de barriles de petróleo diario la producción de Venezuela, y que podría hacerse con el transporte de los barcos de Chevron que llegan a puertos venezolanos. 11 barcos de Chevron se están trasladando en estos momentos hacia Venezuela, hacia los puertos venezolanos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la vacunación en contra del sarampión. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceito por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han dicho muchos analistas, el sarampión podría estar afectando a la población, y no solamente hablamos de los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos se han dado cuenta que han sido más y más las personas en cierta edad, un poco más adulta, que también tienen sarampión. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una de las enfermedades más contagiosas, pero la vacuna contra el sarampión ofrece protección altamente efectiva. Sin embargo, las tasas de vacunación han venido cayendo por años. Para el año escolar 2024-2025, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, muestran que el 92,5% de los niños que empezaron kinder recibieron la vacuna. Esa cifra está por debajo de la marca de 95% que los expertos de salud pública dicen es necesaria para prevenir los brotes. El doctor William Moss de la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg dice que la cifra de casos de sarampión en el último año en Estados Unidos es la más alta desde el 2000.
Los datos de los CDC recién publicados muestran que en 2025 hubo 2.144 casos confirmados de sarampión reportados en Estados Unidos y 49 brotes. Pero los CDC dicen que estas cifras solo incluyen casos confirmados, no los que los estados consideran probables. En 2026, hasta ahora, hay 3 casos confirmados de sarampión vinculados con brotes que empezaron el año pasado. Moss dice que lo que sí es sorprendente son las edades de las personas contagiadas. Los CDC indican que alrededor del 25% de los casos han sido de niños menores de 5 años, pero 1/3 han sido de adultos mayores de 20 años. Si los brotes continúan, Moss dice que el estatus de eliminación de sarampión de Estados Unidos está bajo amenaza. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven de origen chino que se encontraba en Egipto haciendo sus vacaciones y por tomarse una foto por poco pierde la vida. Una turista de origen chino enfrentó una experiencia cercana a la muerte durante una sesión fotográfica en Egipto luego de que una ola la golpeara y provocara que ella chocara contra rocas. Se volvió viral en redes sociales este video de la mujer que estaba visitando un sitio turístico ubicado en Marsa Matruh, en Egipto, al que los visitantes acuden por los paisajes rocosos que se combinan con el mar Mediterráneo. El video muestra a la turista con un vestido largo color naranja, posando para un fotógrafo de una forma allí rocosa que, según lo que indicaron, estaba cerca al costado del mar. En las imágenes se observa cómo su cabello y vestido se mueven con fuerza debido al viento, mientras de fondo se aprecia el oleaje intenso. En un momento, la imprevisible fuerza de una ola ingresa con violencia a la formación rocosa y derriba a la mujer, arrojándola contra las piedras. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca también con Gol hacia Brasil. Vuela directo de Aruba a Brasil con Gol Airlines. ¿Listo para descubrir la energía única de Brasil? Ahora puedes hacerlo de una forma más fácil con nuestros vuelos directos desde Aruba todos los miércoles y los sábados. Relájate y disfruta de este gran destino y conéctate con la vibrante cultura caribeña y del Brasil en un solo vuelo. Para más información sobre horarios y disponibilidad, visita la página web del aeropuerto de Aruba, www.airportaruba.com. Te esperamos a bordo. Y los dejamos con estas imágenes que ocurrieron recientemente con nuestro querido Isaí Lavadier, quien estuvo en Panamá repartiendo regalos a los niños con necesidades en Panamá. Recientemente, Isaí Lavadier, nuestro Mr. Universe Caribbean, junto con Andrés Núñez, Mr. Teen Universe en Panamá, fueron invitados por la organización Mr. Universe con todos los gastos pagos para realizar una labor social muy bonita en Panamá. Durante su estadía, visitaron una comunidad de Cuna Nega, donde entregaron cerca de 300 regalos, además de también jugos y bocadillos a los niños indígenas de la localidad. Allí, para Isaí, fue una experiencia muy importante, no solo porque representó una oportunidad única de compartir con niños en situación de necesidad, pero también en una fecha tan especial. A pesar de encontrarse lejos de casa, manifestó sentirse profundamente satisfecho de haber podido contribuir a una causa tan noble. Hola mis amigos de Primera Plana, ¿cómo están? Me encuentro muy bien aquí en Panamá y ando junto con el Mr. Teen Universe, él representó a Paraguay. Buen día Aruba, estamos aquí en la comunidad de Cuna Nega, compartiendo con los niños que están aquí con nosotros. Vinimos a dejarles unos pequeños obsequios por el día de Navidad y compartir momentos lindos con ellos. Y por supuesto con el Mr. Continental Caribbean, el señor Isaí Lavadier. Sí, era un día muy interesante donde repartimos 300 regalos a los niños aquí en Panamá. Fue una experiencia muy bonita y créanme que lo hicimos con mucho amor, con mucha dedicación y se ve el cariño y se ve el reflejo, la alegría de los niños que lo están disfrutando a lo máximo. Incluso también con la bandera de mi país, Aruba, donde que estamos, siempre sale la humildad y el cariño que nosotros, los arubeños, nos representan. Saludos, Aruba.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.